¿Te imaginas vivir en una sociedad donde casarse no tenía nada que ver con el amor? Donde la fidelidad no era una expectativa, sino casi una excepción, y donde las relaciones entre hombres eran vistas con total normalidad, siempre y cuando se respetaran ciertas jerarquías del deseo. Así era la antigua Roma, un mundo fascinante, brutal y profundamente diferente al nuestro, donde el sexo, el poder y la reputación iban de la mano en una danza peligrosa. En aquella época, el matrimonio no era más que un contrato, no un pacto de corazones, sino de linajes, una herramienta de estrategia política, una forma de unir familias influyentes para fortalecer alianzas, adquirir tierras o escalar posiciones dentro del siempre despiadado juego del poder romano. Y aunque eso ya suene chocante, lo verdaderamente sorprendente venía después del «sí, acepto», porque en el mundo romano, ser esposo no significaba ser fiel. Es más, la infidelidad masculina era tan normal, tan aceptada, que casi parecía un derecho adquirido por el simple hecho de ser hombre. Los amoríos extramaritales no eran escándalos, eran costumbre. Cortesanas, amantes ocasionales, incluso parejas de largo plazo, al margen del matrimonio. Nada de eso generaba mayor revuelo en la sociedad romana. Pero esto es apenas el comienzo. En Roma, las relaciones entre hombres no solo existían, estaban integradas de forma natural en la estructura social, política e incluso educativa. Pero no te equivoques, no era una cuestión de identidad, como lo entendemos hoy. En Roma nadie se definía como heterosexual, homosexual o bisexual. A ellos no les interesaban las etiquetas. Lo que les importaba era quién dominaba y quién se sometía. Sí, el verdadero núcleo del deseo romano era el poder. En una relación heterosexual, el hombre era el activo, el penetrador, el que dominaba. La mujer, en cambio, era la receptora. Eso no era simplemente una dinámica sexual, era un reflejo del orden social. Por eso, cuando se trataba de dos hombres, la cosa se volvía mucho más compleja. Uno de ellos debía asumir el papel femenino, y ese rol, ser penetrado, estaba profundamente estigmatizado, si lo desempeñaba un ciudadano adulto, porque en la mentalidad romana, ser sometido sexualmente era símbolo de debilidad, de falta de virtud, casi una traición a tu estatus masculino. Pero había una excepción. Si el compañero más joven era un adolescente, todavía no considerado un hombre completo por la sociedad, entonces la relación se volvía aceptable. Esta dinámica era tan común que incluso tenía nombre. La relación pederástica, basada en un modelo de mentor y discípulo, donde el hombre mayor, el erastes, guiaba, educaba y sí, también se relacionaba íntimamente con el joven, el eromenos. A nuestros ojos modernos, todo esto suena, como mínimo, perturbador. Pero para los romanos era parte de una educación completa para la élite masculina. Una especie de rito de paso que podía abrir puertas, crear conexiones y facilitar el ascenso en la estructura social. En efecto, algunos de los hombres más poderosos del imperio mantenían relaciones con jóvenes a los que también apadrinaban política y económicamente. La paradoja era que mientras el placer era libre, las reglas del decoro eran estrictas. No se trataba de con quién te acostabas, sino de cómo lo hacías, y desde qué posición. La reputación de un hombre romano podía derrumbarse no por tener múltiples amantes, sino por dejarse ver como pasivo. Y esto explica por qué algunas historias, como la de Julio César, desataron tanto escándalo. Cuenta la leyenda, y muchos chismes de la época, que Julio César, el gran conquistador de la Galia y figura de autoridad casi divina, tenía una fama bastante ambigua.
Se decía que había sido amante del rey Nicomedes de Bitinia, y no como el dominante. Este rumor fue tan difundido que sus propios soldados lo llamaban, entre risas y burlas, la reina de Bitinia. Una burla cruel que no le impidió llegar a lo más alto, pero que manchó su imagen de virilidad, algo sagrado en el ideal romano del poder. Y si hablamos de historias que desdibujan los límites entre el poder y el deseo, no podemos dejar fuera a Hadriano, uno de los emperadores más sofisticados e intelectuales del imperio. A diferencia de muchos de sus predecesores, Hadriano no fingía interés por su esposa. Se casó, sí, pero por pura conveniencia política. Su verdadero afecto estaba dirigido a un joven de extraordinaria belleza, Antinoo. Hadriano y Antinoo no solo compartieron cama, compartieron vida. Viajaron juntos por todo el imperio, desde Grecia hasta Egipto, y durante años fueron inseparables. Pero como en tantas historias romanas, el destino se volvió cruel. Antinoo murió ahogado en el río Nilo, en circunstancias misteriosas. La versión oficial hablaba de accidente. Algunos sugerían sacrificio. Hadriano, devastado, hizo algo inédito. Mandó fundar una ciudad en honor a su amante muerto, Antinoópolis, y lo convirtió en un dios. Sí, le dio culto. Mandó hacer estatuas, monedas, templos. Un adolescente convertido en divinidad por amor. Pero Roma no era todo romanticismo trágico. También tenía su lado más grotesco. Porque si Hadriano fue el amante devoto, Nerón fue el emperador del exceso. Nerón, conocido por incendiar Roma, literal o simbólicamente, no tuvo reparo alguno en llevar sus fantasías al extremo. Sus relaciones con hombres fueron públicas, teatrales, escandalosas. Se casó con un exesclavo llamado Pitágoras en una ceremonia completa, donde Nerón fue la novia. Velo, vestido, procesión, todo. Años más tarde, se casó con otro joven esclavo, Esporo, y esta vez cambió de rol. Ahora fue el esposo, para no incomodar tanto a la opinión pública. Pero el amor, si es que se puede llamar así, tenía un precio terrible. Para asegurarse de que Esporo cumpliera con el papel femenino en la relación y que no hubiera confusión alguna sobre quién era el dominante, mandó castrarlo. Sí, al niño. Un acto atroz, puramente simbólico, puramente político, puramente romano. Y aún así, eso no fue lo peor. Decíamos que lo de Nerón no fue lo peor. Y lamentablemente, teníamos razón. Porque si Nerón empujó los límites del escándalo, Tiberio los destrozó. El emperador Tiberio, segundo sucesor de Augusto, es recordado por muchos historiadores no solo como un líder sombrío y paranoico, sino también como una figura profundamente perturbadora en lo sexual. Si Nerón era espectáculo, Tiberio era perversión silenciosa. Un silencio espeso como la bruma que envolvía su retiro final en la isla de Capri. Capri, ese rincón paradisíaco en el Mediterráneo, se transformó bajo su reinado en algo más parecido a una prisión de placeres retorcidos. Mientras el Senado gobernaba Roma casi sin dirección, Tiberio pasaba sus días rodeado de niños y adolescentes traídos de todo el imperio, oficialmente como sirvientes. Extraoficialmente, la historia fue otra. Las crónicas antiguas, especialmente las de Suetonio, nos pintan un retrato abominable: orgías, abusos sistemáticos, actos tan grotescos que cuesta repetirlos incluso hoy. Historias de niños entrenados para satisfacer los caprichos más oscuros del emperador, sumidos en una corte depravada en la cima de los acantilados. Se decía que Tiberio no solo toleraba estos actos, sino que los justificaba como una forma de purificación personal,
de retorno a los placeres naturales. ¿Exageraciones? Tal vez. Muchos historiadores modernos creen que estas descripciones fueron infladas con saña por enemigos políticos. Porque en Roma, destruir la reputación de un líder con acusaciones sexuales no solo era común, era estratégico. La calumnia era un arma. Y nada destruía más que acusar a un hombre de ser pasivo, desviado, o peor aún, cruel con menores. Pero incluso si solo una parte de esos relatos fuese cierta, el retrato de Tiberio sigue siendo escalofriante. El poder absoluto, aislado del pueblo, sin ley que lo contenga, sin escrutinio que lo vigile. Un emperador rodeado de esclavos, niños, deseos sin límites y castillos de mármol que ocultaban los horrores tras sus columnas. Y no fue el único. El Imperio Romano, en su grandeza, también era una fábrica de excesos, de dioses hombres que creían estar por encima del bien y del mal, de emperadores que moldeaban el mundo a sus deseos. Y en ese molde, el sexo era una herramienta más, una declaración de dominio, un símbolo de poder. Muchos líderes romanos, incluso los más venerados, tuvieron amantes de ambos sexos. Pero lo que marcaba la diferencia no era el género del amante, sino el rol que cada uno asumía en la cama. Porque para Roma, el placer nunca fue neutral, era político, era jerárquico, era una cuestión de control. Si un emperador tomaba a un joven como amante, lo convertía en objeto de instrucción, de afecto y muchas veces de humillación. Porque amar en Roma no era igual a respetar. Podías adorar a alguien y al mismo tiempo usarlo como instrumento para reafirmar tu estatus. Y sin embargo, dentro de esa cultura de dominación, también hubo historias de ternura, tragedia y amor genuino. Como la de Adriano y Antinoo, que mencionamos antes. Una relación que, pese a todo, dejó marcas en la historia, en el arte, en la religión. Porque cuando Antinoo murió, Adriano no solo lloró, lo convirtió en Dios. Algo impensable, algo único, algo que aún hoy provoca escalofríos. Las monedas con el rostro de Antinoo circularon por todo el imperio. Las estatuas lo inmortalizaron como un joven hermoso, casi etéreo. Su culto se extendió desde Egipto hasta la Galia, y miles le rezaban, no solo como símbolo de belleza, sino como puente entre el deseo y lo divino. El amante del emperador, transformado en deidad. Ese es el nivel de complejidad que tenía el amor en Roma. Un amor que podía ser impúdico, cruel, manipulador o sublime. Un amor que no seguía reglas modernas, que no entendía de géneros, pero sí de jerarquías, que no pedía consentimiento como lo entendemos hoy, pero sí respeto al orden social. Un amor que, muchas veces, se confundía con propiedad, porque en Roma, tener un amante no significaba compartir, significaba poseer. Y esa lógica se extendía a todos los aspectos de la vida íntima: el matrimonio, los hijos, la fidelidad, la paternidad. Todo estaba al servicio del estatus, del nombre familiar, de la continuidad de la sangre. Las mujeres romanas, por ejemplo, podían ser veneradas como matronas ejemplares, pero también eran relegadas al fondo de la jerarquía afectiva. Ser esposa era una función, no una elección, no un romance. Por eso muchos hombres, incluidos emperadores, buscaban fuera del matrimonio la satisfacción emocional o sexual, ya fuera con otras mujeres o con otros hombres. Y en ese contexto, las relaciones homosexuales no eran un problema, hasta que rompían las reglas del rol social. Un esclavo, un actor, un adolescente, todos podían ser amantes aceptables, pero un senador, un general, un ciudadano respetable,
Si ocupaba el rol pasivo, perdía honor. Así de paradójica era Roma, abierta en el deseo, cerrada en la estructura, tolerante en la forma, brutal en el fondo. Y mientras tanto, los rumores corrían como vino en las bacanales. La sociedad romana vivía del chisme. Las acusaciones sexuales eran moneda corriente en los círculos políticos. Nadie estaba a salvo, ni Julio César, ni Augusto, ni Tiberio. Todo líder importante fue víctima de alguna calumnia relacionada con el sexo. Y muchas veces, esas calumnias bastaban para destruir carreras, dividir al pueblo o justificar una ejecución. Uno de los casos más infames fue el de Agripina la Menor y su hijo Nerón. Se decía, según fuentes como Suetonio y Tácito, que Agripina, deseosa de mantener su influencia sobre el joven emperador, llegó al extremo de seducirlo, de manipularlo no solo con palabras, sino con caricias, de cruzar la frontera entre madre y mujer. Una acusación de incesto tan poderosa que ha perdurado más de 2000 años. ¿Verdad? ¿Mentira? Difícil saberlo. Muchos historiadores modernos creen que fue una invención maliciosa, parte del arsenal de propaganda que rodeaba a los emperadores. Pero más allá de su veracidad, la historia revela algo más profundo: el tabú sexual como arma política. En Roma, acusar a alguien de perversión no era solo un ataque moral, era una forma de matarlo en vida. Y así, entre verdades, rumores y deseos silenciados, se tejía la red invisible del poder romano. Una red que no estaba hecha de leyes, sino de miradas, de murmullos, de cuerpos. En Roma, los cuerpos hablaban, gritaban, decían todo lo que las palabras no se atrevían. Un gesto, una postura, una elección de amante. Podía ser un mensaje más fuerte que un decreto del Senado. Y los emperadores lo sabían, porque gobernar no era solo emitir órdenes, era también encarnar un ideal. El ideal de la virilidad, de la supremacía, de la autoridad absoluta. El cuerpo del emperador era un símbolo político, y por eso cualquier desviación de ese ideal era vista con horror o fascinación, a veces ambas. El ejemplo más extremo y más oscuro de esta obsesión con el cuerpo y el dominio es, sin duda, el emperador Tiberio, en sus últimos años de vida. Retirado en su villa fortificada en la isla de Capri, rodeado de estatuas, frescos eróticos y pasillos de mármol, Tiberio no solo gobernaba desde las sombras, también coleccionaba placeres como trofeos. Los relatos de Suetonio, aunque posiblemente exagerados, describen un ambiente casi infernal. Niños bañándose con el emperador, siendo instruidos en actos sexuales, reducidos a objetos para su placer. A estos niños se les llamaba los pececillos, porque se decía que nadaban entre las piernas del emperador y lo entretenían con juegos macabros. Aunque estos relatos nos provocan náuseas hoy, en su tiempo eran repetidos con morbo, como advertencia o como escándalo. Lo importante no era si eran ciertos, sino lo que revelaban sobre el miedo a un poder desatado. Tiberio se convirtió así en el símbolo del emperador monstruoso, no porque amara a hombres, sino porque se olvidó de que eran personas. Para él, el sexo era dominio. Puro, brutal, sin alma. Un dios sin freno, consumiendo lo que quería, cuando quería. Capri no era una isla, era su Olimpo privado, su prisión de mármol y su confesionario de perversiones. Y ese es el eje de muchas de estas historias. No es el deseo lo que escandaliza, sino el uso del poder para corromperlo todo. Porque Roma, en muchos sentidos, era abierta. Las relaciones entre hombres no eran prohibidas, pero lo que no se perdonaba era la pérdida del control.
la falta de mesura. Y en la cima de esa escala, los emperadores eran jueces, verdugos y protagonistas. Lo fascinante y profundamente perturbador es que las historias más extremas no siempre generaban rechazo. A veces, el pueblo las celebraba con un guiño, otras las temía en silencio, porque en una cultura donde el poder era un espectáculo permanente, el escándalo era parte del ritual. Y así llegamos a una pregunta incómoda. ¿Amaban los romanos? ¿De verdad? Sí, pero no como nosotros. Amaban con posesión, con teatralidad, con códigos duros como el mármol. El amor no era entrega, era una negociación, un juego de máscaras, una cuestión de posición, literal y metafórica, en el lecho y en la vida. Pero entre tanta rigidez hubo excepciones, historias que desafiaron la norma, que cruzaron la frontera entre poder y emoción. La historia de Adriano y Antinoo sigue siendo un faro extraño en medio de tanto dominio. Un emperador que lloró como un padre, como un amante, como un ser humano roto, que no escondió su dolor, que no usó el cuerpo del otro como símbolo, sino como santuario. Por eso lo convirtió en Dios, porque era lo único que podía hacer frente a la muerte, inmortalizar el amor. Y ese acto fue profundamente subversivo, porque en un mundo donde amar era mandar, Adriano eligió recordar, no como emperador, sino como hombre. Al otro extremo tenemos a Nerón, que llevó su deseo al teatro. Se vestía de novia, lloraba en ceremonias simuladas, obligaba al imperio a ser testigo de sus fantasías privadas. Y al hacerlo, mostraba que el poder podía distorsionar el deseo hasta volverlo irreal. Grotesco, como una ópera sin partitura. Y así era Roma, una civilización que nos heredó el derecho, la arquitectura, el idioma, pero también una visión del cuerpo profundamente política. Una sociedad donde el sexo no era íntimo, sino público. Un espejo del alma o de la ambición. Porque en Roma, el sexo era más que placer. Era una herramienta, de poder, de control, de castigo, de propaganda. Todo acto tenía consecuencias. Todo susurro podía ser un golpe mortal. Y tal vez eso es lo más inquietante, que incluso los aspectos más personales de la vida, el deseo, el amor, el placer, estaban siempre al servicio del imperio. Así que cuando pienses en Roma, no la veas solo como columnas, togas y gladiadores. Piénsala también como un escenario donde los cuerpos eran armas, los rumores eran flechas, y el poder lo gobernaba todo, incluso el corazón. Porque en esa civilización tan avanzada, tan orgullosa, tan brutal, el amor no era un refugio, era un campo de batalla.